Michelle Bures, muy buenos días, feliz jueves, ¿cómo estás? Buenos días, Pau. Un gusto recibirte y traes un tema muy interesante, sobre todo para todas las madres de familia, unas que están a punto de tener bebé en casa y hablar, bueno, de la lactancia, una etapa nueva, pero sobre todo importante para el desarrollo del bebé. Muy importante, creo que la lactancia es un tema polémico. Muchas mamás se preguntan, sobre todo cuando es el primer bebé, ¿en qué momento debo de pegarme al bebé? ¿Cuántos meses debo de darle? Todo esto es una polémica importante porque hay mamás que están en contra de la lactancia o que no lo quieren hacer simplemente porque no es lo que ellas desean, o hay mamás que dicen debe de ser la lactancia exclusiva lo que le demos a los bebés. Entonces, bueno, pues es un tema importante a resaltar. Creo que hay algunos puntos que podemos dar como consejos a las mamás, sobre todo a las primerizas. Tú vas a hacer... punto de, y ¿sí? Primeriza, y como tú bien lo comentas, de verdad te llenas con muchísimas preguntas sin respuesta, ¿no? Por ser nueva en esta etapa y sobre todo, lo más importante, ¿qué tanto beneficia la lactancia a mi bebé? Mira, la lactancia es importantísima porque en los primeros 3 meses de un bebé es cuando está madurando todo el sistema digestivo del bebé, inmunológico. Entonces, la lactancia, por principio, es como si le dieras todas las vacunas a tus bebés esos primeros 3 meses, ¿no? La lactancia, desde el minuto 1 que te pegues al bebé, tenemos algo que se llama calostro, y ese calostro le va a dar todos los nutrientes que necesita el bebé. Aunque a veces pensamos, come muy poquito el bebé, o sentí que fueron, no sé, 2 succiones las que dio, eso poquito que logra atrapar el bebé del calostro es toda la vitamina que necesita para la parte inmunológica, para estar perfecto, en no enfermarse y ir madurando en estos 3 primeros meses el sistema digestivo, el sistema respiratorio del bebé. Yo creo que es importante porque, bueno, a través de cursos que he tenido la oportunidad de tomar, donde se me ha informado muchísimo más y de verdad es importante conocerlo. El estómago del bebé es realmente muy pequeño, por lo tanto las tomas tienen que ser también a la par muy pequeñas. Y la pregunta yo creo que muchas madres de familia se hacen, ¿cada cuándo es la toma de mi bebé? Mira, la verdad es que no podemos definir un horario en especial. Cada mamá es diferente, cada bebé es diferente, entonces es importante irlo conociendo. Al principio lo que se sugiere es pegártelo unos cuantos minutos de un lado y después cambiarlo también para que tú no vayas a sufrir alguna infección. Normalmente se llenan los 2 pechos, entonces hay que estarlo cambiando de lado para que los 2 vayan teniendo succión y vayan estando bien también y vayan produciendo. Entre más tú pegues a tu bebé para que esté tomando de leche, vas a estar produciendo mucho más leche. Eso también ayuda, porque luego hay mamás que dicen, es que no me sale lo suficiente, entonces no me lo pego. Y eso también evita que tú sigas produciendo, porque la succión de tu bebé es lo que va a ayudar a que tu cuerpo entienda que tiene que estar produciendo pues continuamente. Entonces, no hay un tiempo determinado, tal vez puedes empezar con un par de minutos de un lado, un par de minutos del otro lado y ir viendo también el cómo va succionando para que se vayan como acoplando. Nos tenemos que ir adaptando, como bien lo comentas, ¿no? Sobre todo el primer mes de vida del bebé, ¿no? Que por lo general, no todos, no quiero decir que todos, es a libre demanda, porque precisamente la mamá, tanto el bebé, se adaptan a este nuevo proceso, ¿no? Más allá de la alimentación, que es extraordinaria sin duda, es la que mejor, la leche materna hoy en día en el mercado no supera ninguna leche, ¿no? Digo, habemos muchas a la par. El vínculo emocional con el que el bebé y la madre pues tienen, yo creo que también es impactante, ¿no? Por supuesto, el vínculo emocional empieza desde el minuto 1 en el que te lo dan. De hecho, cuando te lo dan, te sugieren que inmediatamente te lo pongas en el pecho para que empiece esa conexión emocional y también él empiece a encontrarte y a saber cuál va a ser su forma de alimentar. Entonces, es una parte muy importante. De hecho, se dice que los primeros 9 meses un bebé es como un cangurito, que debe de estar siempre pegado a su mamá, lo más cercano al corazón, para que te esté escuchando, para que te esté oliendo, y esta parte de la lactancia lo refuerza muchísimo, porque además de que está recibiendo todos los nutrientes, el alimento indicado que necesita, te está oliendo, te está escuchando, y eso le está pues reforzando toda la parte de seguridad que le va a ayudar en sus siguientes años. En cuanto al tiempo de ingesta de la leche materna,
¿qué recomiendas? Mínimo, muchos doctores dicen que 6 meses. Y ya creo que yo sería cuestión de cada quien o de cada persona el tiempo, ¿no? Hay unos que hasta el año y medio pueden lactar a sus hijos, ¿no? Pues incluso más, existe algo que se llama lactancia prolongada, Ajá. que eso ya es una decisión muy particular de algunas personal, mamás, ¿no? pero exacto, o sea, hay niños que siguen pues tomando pecho, no sé, 3, 4 años, ¿no? Eso es ya una decisión personal, pero sí, definitivamente los 6 primeros meses son la etapa mucho más importante porque, como comentábamos, es la parte que va a reforzar el sistema inmunológico, que va a ayudar a madurar el sistema digestivo y además que le va a conectar contigo en un vínculo emocional muy importante. También es algo importante a resaltar que hay mamás que tienen algunas complicaciones o que no pueden hacerlo y eso no significa que vayas a perder ese lazo. Yo les recomiendo que si por alguna razón no puedes o tienes dolor o el médico te dijo, sabes que no es la opción para ti. Que no está en tus manos, ¿no? Exacto. No pierdas ese momento de conexión con tu bebé. Si no estás dándole directamente, siempre procura pegártelo, tenerlo cerca de ti y esta parte como de cuerpo a cuerpo es muy importante también como para generar esa conexión. Entonces, Excelente. pues al menos los 6 primeros meses es completamente recomendable. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias de verdad por esta información valiosa y así es únicamente como podemos entender el concepto, pero sobre todo la importancia de verdad de la lactancia materna durante por lo menos los primeros 6 meses de vida de nuestro bebé.